Hola, buenas tardes. Primero presentarme, soy Martín Bribay, miembro de la Junta de Gobierno del Centro Riojano. Hoy no nos puede acompañar José Antonio porque precisamente está de viaje hacia La Rioja, tiene allí cosas que hacer. Y me toca a mí daros la bienvenida y presentar el libro. ¿Vale? El libro está escrito por don Carlos Álvarez González. Imagino que todos vosotros le conocéis. En este caso voy a hacer una breve reseña de lo que me han puesto por aquí. Me dice que estudió en los jesuitas, hizo la mili, trabajó unos años para varias empresas privadas, de modo que tras conocer por dentro la iglesia, el ejército y el capital, descubre que no le gusta ninguno de ellos. En 1986 entró a trabajar en el Ayuntamiento de Logroño, donde le quedaba ya poco tiempo para jubilarse, donde me imagino que se jubiló. No llega hasta jubilarte ahí. Entre su actividad pública puede mencionarse haber participado activamente en Ecologistas en Acción, fue concejal en el Ayuntamiento entre el 91 y el 96, ha sido uno de los fundadores de la Universidad Popular de Logroño en 1994 y vicepresidente de la misma. Fue presidente del Ateneo Riojano entre 2016 y 2020 y ha participado en más colectivos. También ha publicado los libros Economía, la sociedad adicta, Civilización gaseosa y Democracia, así como un centenar de opúsculos, conferencias y articulillos. En 2020 se encontró, como él me ha comentado, unos pequeños manuscritos originales de principios del 20 y se metió a escribir este libro sobre el Quijote que hoy presenta aquí. Y le doy la palabra a él. Muchas gracias por haber acudido al Centro Riojano en este día. Vale, pues muchas gracias, Martín. Gracias al Centro Riojano. Y es un gusto venir aquí. Ya veis que el edificio es una auténtica pasada, de primeros de siglo, 1901 así. Y el Centro Riojano tiene mucho... Y tiene aparte de continente, tiene contenido. Tiene una actividad cultural muy interesante. Os metéis en la página web y lo veréis. Y los que sois de Logroño y vivís en Madrid, no sé qué hacéis que no os apuntáis al Centro Riojano. Bien, tengo que hablar de mi depauperación, creo que esa palabra existe, porque hace 10 años estuve aquí, la sala estaba llena y hoy no hemos tenido, creo que la operación salida... No es el día adecuado. La operación salida de Semana Santa ha hecho estragos entre los socios, pero bueno, para eso está la familia. Yo venía aquí a vender 30 o 40 libros, pero por lo que veo todo el mundo que está aquí no solo tiene libros, sino que lo ha leído ya, con lo cual el negocio va a ser redondo. Así que vamos a pasarlo bien un ratito, una horita y media. Luego tenemos un vino además, así que lo que debe es ir la tarde, que básicamente es de lo que se trata. Aunque todos sabéis de qué va esto, por deferencia a la gente que va de nuevas, pues lo cuento así muy por encima, 5 minutos. Porque aunque generalmente cuando se presenta un libro lo que se hace es hablar del libro que se va a presentar, este es un caso raro porque no es así. Del libro que se va a presentar voy a hablar 5 minutos y después voy a hablar del libro que es más interesante, que es El Quijote. Bueno, vamos a hablar. El Quijote de Valdeavellano surge de la manera... Bueno, cuento lo que se cuenta aquí en el prólogo, no me invento nada. En el prólogo se dice que en el año 2020, en septiembre, me encuentro en las escuelas de Valdeavellano, que es un edificio que se cerró en los años 80 y ahora es consultorio médico, de la forma más tonta y metiéndome donde no me llamaba nadie y no me tenía que meter, en un almacén abandonado de las escuelas, encuentro unos libritos forrados con papel de estraza en una sala pues con mesas, sillas abandonadas, pupitres y tal. Debajo, en un armario, me encuentro estos 2 libros que yo, claro, lo coges al principio, no sabes de qué se trata y luego lo abres y ves que se trata del Quijote, la primera y la segunda parte del Quijote. Y cuando ya los manoseas un poquito más, te das cuenta de que tienen en casi todas las páginas pequeñas notitas al margen. Y notitas, aquí que pone...
ja, 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 que no asoma por sus puertas. Aquí está hablando de una frase muy graciosa sobre una señora que ha perdido ya la regla y que ya no asoma por sus puertas. Todo tonterías. No me extraña que se enfade la dueña. A Santo de que la llama vieja como una fruta madura. Aquí a Sancho Panza, pues la dueña de una de las posadas le ha insultado, le ha hablado, y Sancho le hace así una higa, que es un coño. Es como una peineta ahora, pero... Bueno, pues son tonterías, pequeñas frases, pequeños comentarios sobre párrafos del Quijote, sobre escenas. Murcia. Aquí hay gente que no solamente se ha leído el Quijote, sino que ha pasado horas leyéndose el Quijote a su gato. Me consta, ¿eh? Bien, el caso es que alucino a colores con este libro. Es una edición del Quijote de 1911 de la editorial Mauzi, de Barcelona, con lo cual mi cabeza enseguida ataca, pues dice, bueno, esto lo ha escrito alguien después de los años 80, no, porque las escuelas estaban cerradas, tuvo que ser antes, seguramente el último maestro. Enseguida me di cuenta que la letra es muy redondita, que es más fácil que sea maestra que maestro. Antes de 1911 no es posible, esa es la horquilla temporal. Y el caso es que me los llevo a casa directamente, luego explico que los libros directamente los mangué. Y yo tenía de antes una relación con el Quijote pues muy agradable. Yo lo había leído de muy jovencito, me había encantado, lo había leído luego otras cuantas veces. Y claro, alguna vez incluso se me había ocurrido la tontería soberana de escribir algo sobre el Quijote. Pero en el minuto siguiente, al segundo siguiente de haberlo pensado, os ha pasado a todos seguro. Esa sensación de vergüenza propia, decir, a ver, Carlos, escribir algo sobre el Quijote, si hay millones de personas que han escrito sobre el Quijote, ¿qué vas a escribir tú? Con lo cual esa idea siempre la había descartado, me había parecido desbarrada. Pero sobre esto yo seguía leyendo las glosas y me parecían comentarios muy incisivos, muy agudos, muy interesantes. Me di cuenta enseguida de que el Quijote es un libro de opinión. Cada página y media Cervantes aprovecha una escena, lo que sea, para opinar sobre algo. Y la persona que escribe las glosas opina sobre lo que Cervantes está opinando, y a mí me tira a opinar sobre lo que opinan los dos. Alguien en el siglo XVII, alguien no sé cuándo, y yo en el siglo XXI. Con lo cual, a lo tonto, me encuentro varios meses más tarde con que tengo un paquete ya de folios escritos de tonterías sobre... Y la idea esa de publicar un libro sobre el Quijote, de repente... Ahí tomo aire, me pongo así nerviosillo, digo, pues que igual voy para adelante. Y cuando me lo empiezo a plantear en serio, digo, bueno, ¿y de qué podía ir el libro? Básicamente de comentar los comentarios, que son casi 400, 100 y muchos en la primera parte y 200 y alguno en la segunda, notitas. Pues eso da para bastante, pero luego había una historia muy bonita que era indagar sobre quién había escrito esas glosas. Y claro, ahí primero empiezo, me meto en el archivo de Valdeavellano, meto ahí tardes y tardes y tardes en el archivo, intentando que la casualidad me alumbrara. Es decir, bueno, pues aquí hay un acuerdo que habla de una profesora del año 36 que hizo no sé qué y que coincide, o que en una glosa se hablara de un estreno cinematográfico en Soria, o de un accidente, o de algo que me diera pie a ir a otra herramienta que es alucinante, que es la Biblioteca Virtual Prensa Histórica. Es un sitio web donde hay 3.000, casi 4.000 cabeceras de diarios desde mediados del siglo XIX hasta hoy, que son millones y millones de páginas de diarios escaneadas, y además escaneadas que puedes meter una palabra, chiripitifláutico, y le das al cursor y va saltando
a cada página donde aparece la palabra chiripitifláutico. Bueno, pues yo eso lo hice con Valdeavellano. Tuve la suerte de que en la horquilla esa temporal no había más que una docena apenas de periódicos de la provincia de Soria, El Heraldo, El Defensor Escolar, no eran muchos, era manejable la tarea, con lo cual me puse. Luego me di cuenta de que en la página web esta, en la Biblioteca Virtual Prensa Histórica, te puedes quedar a dormir y no te enteras, porque la información que hay, además, me di cuenta que de algo que a vosotros os ha pasado casi seguro, de lo que cada vez es más importante hoy, y es discriminar información, saber por dónde no te tienes que meter. Esta la información que... yo muchas veces, pensando en las tonterías que decía la persona que escribe estas glosas, decía, ahí va, para hacer esto, o ha tenido que ir a Soria a la biblioteca, perder una tarde, buscar no sé qué y tal, y esto que le ha podido costar 3 días, yo en 10 minutos en internet lo he conseguido. Y te das cuenta de que tienes demasiada información y la cualidad más importante ahora es saber por dónde, qué rama no tienes que tomar, porque te pierdes. Entonces, cada 2 por 3 tenía que centrarme en la Biblioteca Virtual Prensa Histórica para saber lo que quería. Bueno, total, que varios meses, bueno, 1 año y pico más tarde, consigo saber quién escribe estas glosas con el 100% de seguridad. Cuando lo descubrí, no os podéis ni imaginar, me abrí una botella de Rioja, me senté, Paz no estaba en casa, y me senté a disfrutar yo solo a lo tonto. Y dije, bueno, esto está bien, esto es bonito. Voy contando esto, pues no voy a decir quién ha escrito las glosas, y el que quiera que se joda y que sufra como yo. Y casi, no voy a decir, más allá de la mitad del libro es cuando descubro quién escribe las glosas. Y eso le da un interés novelesco al librito. Y básicamente es eso. Me tiro 1 año y pico comentando la primera parte del Quijote, luego hago un descanso, me voy de viaje por La Mancha y lo cuento. Me doy cuenta, soy muy consciente de las diferencias enormes y el misterio de que el Quijote sea un solo libro y que es perfectamente coherente la primera parte y la segunda, y sin embargo son radicalmente distintas, son muy diferentes en contenido, en casi todo. Y digo, algo ha pasado entre 1605 y 1615 para que sean tan diferentes, y efectivamente, en esa época, en ese poco tiempo, expulsan a los moriscos de España. En 1610 la Inquisición está durísima. En Logroño queman a las brujas de Zugarramurdi, es decir, había autos de fe donde se quemaba la gente. En el plano personal a Cervantes le pasan muchas cosas, se mueren 2 de sus 4 hermanas, se muere su única nieta con 2 añitos, le pasan cosas duras. Es decir, hay cosas que justifican, el bagaje personal de Cervantes es distinto, justifica las diferencias entre una y otra. Y después de explicar todo eso en un ínterin, en un descansillo que me hago, me meto otro año y pico a comentar las glosas de la segunda parte. Y después ya al final, exhausto, digo, bueno, todo esto me va a servir para algo. Pues ya que lo he hecho y llevo aquí el tiempo que llevo, voy a hacer un esfuerzo intelectual para decir por qué. Cuando yo con 12, 13 años leo el Quijote y me quedo medio colgado, y se me queda por ahí la música danzando, ¿cuál es el misterio de que a un chaval con esa edad le gustase tanto? Bueno, pues en el epílogo intento descifrar eso. Intento discernir también si es verdad lo que dice todo el mundo, porque lo dice todo el mundo, que el Quijote es la obra maestra de la literatura universal. ¿Es una frase hecha? ¿Es una frase que se repite como loritos? ¿O tiene...? Bueno, pues sobre eso también me entretengo en discernir una serie de argumentos, a ver si sí o si no. Y ya de paso, como lo que más nos caracteriza, una de las cosas que más nos define a los humanos es que nos apetece compartir, es algo muy natural. Yo he disfrutado tanto con el Quijote que mi instinto natural me obliga a compartirlo con otra gente. Y a decir, bueno, hay 4 claves, 4 truquitos, 4 ideas que a quien vaya a leer el Quijote le va a ayudar a disfrutarlo más, a disfrutarlo como yo lo he disfrutado siempre que lo he leído. Y esas son las 3
cosas que pretendo en el prólogo. Y he dicho 5 minutos, creo que han sido, bueno, 8, tampoco tanto. Y a partir de aquí, que ya he contado de qué va este libro, no hace falta mucho más. Por cierto, el que no lo conozca lo podéis coger y ojear mientras sea la charla. A partir de aquí, a demanda. Sobre el Quijote, yo me acercaba a él desde 27 puntos de vista distintos y siempre me ha parecido interesante. Es interesante saber sobre la vida de Cervantes, las pasó putas, yo creo que la vida permanentemente se reía de él. Hablar sobre el Quijote de Avellaneda, que es un libro sin el que el Quijote no existiría. Hablar sobre la idea que Cervantes tiene de la libertad, de la justicia, sobre lo moderno que es desde el punto de vista literario el Quijote. Sigo dando ideas. Sobre cómo trata la mujer, la violencia contra la mujer en el Quijote. Hay 1000 cosas sobre las que hablar y como a mí me parecen todas interesantes, pues lo hacemos a demanda. Lo que os apetezca que hablemos sobre el Quijote, lo comentamos. Punto. Hasta aquí. A demanda. Mi primera duda... ¿Tenemos hasta qué hora tenemos? Hasta que tú quieras. Vale. Estamos en casa. Mi primera gran pregunta es que es complicado para mí, que nunca he conseguido leer el Quijote del tirón. Lo voy leyendo a trozos que... Pues saldrás de aquí con ganas de... Sí, en eso estoy. Pero con 13 años, enamorarse del Quijote es curioso para mí. Con 13 años... Sobre la edad de meterse en el Quijote se ha escrito mucho. En Logroño había en los años 20 del siglo pasado un maestro de escuela, Esteban Oca y Merino, que escribe una versión adaptada, una versión juvenil, que dice que el Quijote, que hay cosas filosóficas muy serias y que se habla mucho de sexo y que eso para niños no es y que hay que cribarlo. Y dice que hay que leerlo ya de mayor y que es una obra de un señor mayor, con lo cual... Y sin embargo, María Lejárraga tiene una obra, La tristeza del Quijote se titula. Es una obra muy bonita. Bueno, es un prólogo largo a una obra de dibujos, a un cómic. Un prólogo de 40 páginas. Y dice directamente que con 9 años se puede leer el Quijote. Igual es exagerar lo de los 9 años. Pero con 12 o 13... o 14 o 15, intelectualmente tienes ya los soportes suficientes. O sea, tienes ya el vocabulario, tienes ya... Y sin embargo, no tienes demasiada experiencia vital, con lo cual la cabeza la tienes un poquito como un folio en blanco. Y es un momento perfecto para que una historia de aventuras te entre en la cabeza. Te lees Sinbad, te lees Robinson Crusoe a esa edad, y el Quijote básicamente es un libro de aventuras, con lo cual te entra muy bien. Y es un libro de humor. Con esa edad igual no coges todos los chistes porque hay mucha ironía con un nivel de inteligencia un poco más fino, pero también coges chistes y te ríes, ¿no? Con lo cual, 14, 15 es perfecto para leer el Quijote. Lo entiendes todo, te entra, no te enteras del 90%, pero eso cuando lo lees 5 años más tarde, lo vuelves a leer y dices, ahí va, de esto no me había dado cuenta, pero está bien. Pero no pasa nada por leer una cosa, una novela y no enterarte de cosas. La disfrutas igual. Yo a los 88. A los 88 y tienes 89, manda Porque narices. me fijé a mi hijo y me gustó. Es verdad, no digo mentira. Una pregunta más por ahí, por Sí, la sala. sí. ¿Cómo trata el Quijote a las personas ya de edad avanzada? Como mi abuela. Y A las personas de edad avanzada. y Pues, a las mujeres también. a las personas de edad avanzada no lo he pensado. Que en aquellos tiempos tampoco se llegaba muy mayor. Sí que es verdad que hace un trato diferencial. Mira, es Juan, pero esta pregunta no está preparada, ¿eh? Una de las diferencias que hay entre la primera y la segunda parte del Quijote, bueno, en el Quijote hago un paréntesis primero.
Los libros de caballerías, los caballeros andantes, eran monjes armados, es decir, tenían una misión en la vida. Y la misión solía ser, sobre todo, defender el reino y defender a su señor, al monarca. También, un plano más inferior, defender a su amada. Y luego, pues, trabajar por los que tenían menos posibles, defender a los indefensos. El Quijote, que es una parodia de los libros de caballería, le da un poco la vuelta, y a lo de defender al rey y al reino y a su... Cervantes hace en 53 ocasiones una relación de cuáles son sus objetivos, la misión del caballero andante. Y siempre es enderezar tuertos, desfacer entuertos, levantar al caído, ayudar al menesteroso. Las mujeres aparecen defender sobre todo a las doncellas. En la primera parte menciona de vez en cuando a las viudas, porque la situación de viudedad era muy jodida en el siglo XVII, pero no menciona nunca a las casadas, y en la segunda parte sí. Hay una especie de reflexión de decir, bueno, es que la situación de las casadas igual no es tan deseable como debiera ser, ¿no? Y eso es permanente. El Quijote, aparte de ser un libro de aventuras y un libro, es una especie de libro de moralina, de humanismo cristiano, y es un permanente dictado ético de qué es lo que... Y las mujeres están permanentemente... Pero de verdad que me ha descolocado la pregunta, porque sobre los mayores no hace una mención especial. Sí que hace sobre todo los pobres y sobre todo las mujeres. Yo creo que son de los dos colectivos sociales que más le enerva la situación en la que viven. Y continuamente habla de los pobres y la pobreza y de las mujeres. ¿A qué edad falleció Cervantes? Pues 57 cuando escribió la primera parte, 67, 68 años, yo creo, más o menos. Porque quizás no le dio tiempo a conocer o a hacerse el mayor o lo suficientemente mayor para poder... Bueno, con 57 ya estaba achacoso, ¿eh? Sí, no te creas. Sí, él sufría en sus carnes la edad, no te creas que no. Bueno, el propio Quijote ya era un poco mayor. Pero yo creo, y estoy reflexionando sobre la marcha, yo creo que la situación de madurez se entendía como algo mucho más natural que... Es decir, nadie llegaba, entonces o casi nadie, a los 90 años en el mundo rural. Entonces, Don Quijote, parte de su gracia era que era un vejestorio, montaba a caballo, delgaducho y con mala salud, pero que era natural, aguantaba hasta que aguantase, y cuando no aguantaba, pues al hoyo y punto. Es como tu abuela, enjuto, correoso, como una lagartija, y cuando caiga, ha caído. No se planteaban mucho los cuidados de la vejez, es verdad. Y sin embargo, hablando de cuidados, el Quijote, una de las cosas que tiene que es impresionante es la ternura, y no se destaca mucho, pero en el Quijote casi todos los personajes, no solamente la dueña y la sobrina o las prostitutas que se encuentran en la venta se preocupan unos de otros, sino Don Quijote y Sancho están permanentemente pendientes uno de otro y cuidan. Y hay unas escenas, incluso Rocinante y el Rucio, hay una escena preciosa que los sueltan y se van en un prado, y Sancho se queda mirando al Rucio, a su burro, y a Rocinante, que se están rozando así con el cuello, y se enternece del todo. Dice, ay, cómo se quieren estos dos animales, ya pudieran los humanos tenerse ese tacto, ese cariño, ¿no? Algo así. Hay aparte de otras muchas cosas, hay una ternura en el Quijote que es escalofriante, pero que hay que saberla leer. Cada pregunta que hagáis va a estar 10 minutos hablando, perdón. Estaba pensando que, como has dicho, que lo has leído en varios momentos de tu vida y de distintas perspectivas, si ha habido alguna idea o algún aspecto que haya ido como evolucionando
y haya tenido distintos giros, así que se te venga a la cabeza, o que destacarías tú que se te venga a la cabeza? Pues no sé decirte exactamente, pero la primera de joven, luego 3 o 4, y luego escribiendo esto lo he vuelto a leer otras 3 o 4 veces. Me he sorprendido de lo poco que me había enterado. Y a veces yo creo que eso es la riqueza de los clásicos. O sea, un libro clásico lo disfrutas, te enteras de un 10% y ese 10% ya es más que suficiente, y cuando lo vuelves a leer 5 años más tarde dices, ahí va, de esto no me había enterado, aquí quería decir esto y ahora lo pillo. Y esta vez que lo he leído y con atención, la sensación era de apabullante, de quedarte descolocado, de decir, no me puedo creer que una sola persona en el siglo XVII, sin Google, sin Internet, sin un corrector de Word, se ponga a escribir de seguido un folio, lo pasa, otro folio, lo pasa, menciona una escena de hace 27 capítulos, escribe que dentro de 7 capítulos va a hacer no sé qué, y se tiene que acordar. Digo, esta persona, una cabeza humana es capaz de escribir esto con esos recursos, y luego metiendo el contenido que mete. Porque enseguida me di cuenta de que, y lo digo en las primeras páginas, El Quijote es un ensayo novelado. Y Cervantes está cabreado con su sociedad, con lo ordinaria que es la gente que le rodea, con la panda de egoístas, de gente sin escrúpulos, con su gobierno. Está cabreado con todo. Y cada 2x3 tiene hay un imperativo que le lleva a opinar con la sana intención de que esa opinión quede y se corrija lo que él está denunciando, ¿no? Y no daba crédito a que cada 4 páginas opinase sobre alguien que está haciendo algo mal, es un ensayo novelado permanentemente. Y eso hace que me dé cuenta en la tercera lectura, por lo menos, o lo intenté verbalizar. Dije, es que cuando lo estás leyendo, como es una aventura de camino, está permanentemente diciendo lo que va a pasar y va continuamente una aventura, no acaba una aventura y ya te está anunciando otra. Resulta que te ha dado una opinión viene el Ricote, viene de Alemania y le cuenta a Sancho que se lo ha encontrado por el camino, que allá hay una libertad de conciencia que no. Y dices, joder, libertad de conciencia, siglo XVII, esa expresión ya estaba. Y tú sigues la aventura y la mitad de tu cabeza se ha quedado pensando en la libertad de conciencia o en lo que le dice a Sancho de que no vaya desceñido o que se corte las uñas, una tontería, o una frase, qué sé yo, letras sin virtud son perlas en el muladar, que la suelta ahí, la deja, y tú sigues la aventura y la mitad de tu cabeza se ha quedado pensando en esa tontería que te ha comentado, en esa frase, en esa opinión, y ese contenido, ese equilibrio entre lo estético, es decir, lo que tiene de creativo, de novela, de creación literaria, lo estético, y lo ético, lo que tiene de opinión y de filosofía, es andar en paralelo y hace que tu cabeza esté toda metida en el Quijote cuando lo va leyendo. Así lo intentaba yo ver y explicar. De verdad tengo la sensación de que me enrollo. Venga. ¿En qué parte te quedarías tú del Quijote? ¿Con la primera parte o con la segunda parte? Por su contenido, por su estructura, si tuvieras que... A ver, son muy distintas. Por eso. Y tiene una coherencia. La primera parte, no sé quién lo dijo, un académico de la lengua. No, este que estaba en UPyD, de Barbas, que fue Premio Nacional de Literatura, Pombo, que el Quijote lo escribió un pringao, y que seguramente un editor ahora cogería el Quijote y le diría, anda, haz el favor. Y es verdad, porque la primera parte del Quijote, primero es un pegote, porque pretende ser una novela corta,
de esas novelas ejemplares de 7 capítulos. Yo creo que Cervantes, bueno, yo creo, lo he leído de opinión de muchas personas, que Cervantes se da cuenta de que tiene ahí una mina por explotar y lo lleva a casa otra vez a Don Quijote y le hace salir y crea, lo saca con Sancho y crea ese esquema de Don Quijote y Sancho, del alto y delgado y del bajito y gordo, que creo que hay 50, 60 o 100 ejemplos en la cinematografía y en la literatura, de El gordo y el flaco, R2, P2 y el otro, Batman y Robin. Ese esquema se permanece, ¿no? Esa novela corta se convierte en una novela más larga, que le da más juego, pero lo lleva a imprenta y el editor le dice: uy, no, esto no da para esto necesita 200 folios más. Y entonces mete 2 novelas cortas metidas con calzador de mala manera. Es una especie de añadido de cosas que sorprende que luego tenga tanta coherencia. Ese libro es muy gracioso. Al mes de publicarse, se publica a los 2 meses, en marzo sale ya la segunda edición, en abril o así ya se traduce al francés, al alemán, tiene un éxito impresionante, pero tiene un éxito como libro gracioso. En las fiestas de los pueblos salen disfrazada la gente de Don Quijote haciendo el gamba, eso está recogido en actas y tal, ¿no? Tiene mucho éxito, es un libro y está muy bien y es muy entretenido y sienta unas bases literarias increíbles, porque habla del perspectivismo en la literatura, ensaya distintos, hay poesía, hay ensayo, hay... Y claro, la segunda parte no se puede decir ni que sea mejor, porque sería ofender a la primera, pero tiene otro contenido, tiene otra... es distinta, tiene más contenido filosófico y es más madura porque ya sabe lo que quiere escribir y cómo lo quiere contar. Entonces tiene más sustancia la segunda parte, pero no son 2 libros. Es un libro y es una historia completa. La segunda parte tiene más sustancia, es más jugosa. Y no por eso menos entretenida, es súper divertida también, súper chistosa, súper... ¿Tu escena favorita? Perdón. No, quería comentarte, has comentado antes de que tuvo gran culpa del éxito, entre comillas, o de culpa, en la que apareciera el de Avellaneda. ¿Podrías explicar un poco mejor ese concepto? Sí, muy breve, pero sí, es importante. Evidentemente, Avellaneda, Alonso Fernández de Avellaneda es Jerónimo de Pasamonte. Se han escrito libros y libros sobre el tema y se han escrito millones de folios, que si era Lope, que si era no sé quién, hay 16 autores posibles, pero yo creo a pies juntillas que es Jerónimo de Pasamonte. Este es un hombrico que cuando Cervantes tiene 23 años en Lepanto, él tiene 19, y que las pasa a caballo con él durante 3 años en la milicia, que también lo secuestran, pero no 5 años o 4 como a Cervantes, sino 18 años secuestrado. O sea, su vida es... lejos de adquirir la personalidad irónica, descreída pero humanista de Cervantes, en vez de amargarse, Jerónimo de Pasamonte acaba siendo una persona absolutamente amargada y le tiene una inquina muy personal a Cervantes. Escribe el Quijote de Alonso Fernández, el Quijote de Avellaneda que conocemos todos, y se publica en 1614. Pero varios años antes era lo normal, todos los libros antes de publicarse circulaban en pliegos sueltos por ahí y varios años antes la gente conocía que iba a salir tal libro. Y Cervantes sabía perfectamente que Jerónimo de Pasamonte había escrito ese libro, que lo estaba escribiendo y que en algún momento lo publicaría. Pero no le da más importancia porque de momento...
Y sin embargo en 1614 lo publica, y Cervantes llevaba ya, así como en 1605 llevaba ya 20 años que no había publicado nada, entre 1605 y 1615, en 1611-12 empieza a publicar de forma frenética, a corregir y publicar las comedias nunca desarrolladas, ¿no? ¿Cómo se dice? Nunca representadas. Las novelas ejemplares. Dice que está escribiendo la segunda parte de la Galatea. Está escribiendo el Persiles también, que es una novela preciosa que publica un año después de morirse. Y de repente se le cruza este Quijote de Avellaneda, que claro, él lo lee y dice, esto es una puñetera mierda. El personaje tan bonito que es mi Quijote, que no sabemos si está loco o se lo hace, que es insinuante, que el de este libro es un puñetero loco que no da pie con bolo. Sancho, que es socarrón, pero tiene 2 dedos de frente, es buena persona. El de este Quijote que ha escrito es un puñetero guarro que no va a ninguna parte. Y lo más grave de todo, Dulcinea desaparece. El personaje de Dulcinea al 4º capítulo ya no existe. Y aparece por ahí otra señora, una tal... no me acuerdo el nombre. Con lo cual Cervantes dice, a ver, yo he escrito unos personajes que quiero que pasen a la historia porque sé que he hecho algo interesante, y este hombre no le da miedo por lo que haya escrito, que sea bueno o malo, sino porque es un personaje cercano al poder y cercano a la Inquisición y de la órbita de Lope de Vega. Con lo cual tiene el poder suficiente para que su Quijote sea el que acabe triunfando y el de Cervantes se quede como... Y entonces ya se le hincha la vena, deja todo de lado y se pone frenéticamente a escribir, a acabar su segunda parte del Quijote. Pero se ve perfectamente que desde el primer capítulo hay escenas que recuerdan al Quijote apócrifo, al de Avellaneda, y escenas que las copia, y comentarios textuales, calcaos, y escenas que empiezan igual, pero Cervantes parece que quiere demostrar que escribe mejor que Avellaneda y las termina distinto. Es decir, Cervantes tiene el Quijote de Avellaneda, lo tiene aquí, mientras él va escribiendo su Quijote, y lo ojea y coge ideas. Es decir, la importancia del Quijote de Avellaneda es tremenda. Pero, como se llevaban tan mal, como tuvo la osadía de enfrentarse con el hombre cumbre de nuestras letras, lo tenemos muy despreciado. Pero tengo que decir que es un libro interesante de leer y gracioso y que se lee fácil, se lee bien y es muy entretenido. Pero no tiene la gracia, no tiene la sutileza, no tiene la magia que tiene el Quijote de Cervantes. Pero le tenemos que agradecer que lo escribiera. Es bastante más que probable que sin ese Quijote el otro no hubiera acabado. Y ¿os imagináis que la segunda parte del Quijote no se hubiera publicado? Quiero leer una cosa, a ver si lo pillo. Consejos, quiero decir que se dio. Encuentro, que es Jerónimo. Es una escena, están a la vuelta de Barcelona, sí, vuelven de Barcelona, están en una posada, se han metido ya a descansar y es una posada que los tabiques son de cañizo y oyen la conversación del que está al lado. Estamos ya al final de la segunda parte del Quijote, ya ha aparecido... Desde el principio de la segunda parte aparece ya el Quijote apócrifo y es muy gracioso porque viene de Salamanca Sansón Carrasco con la primera parte del Quijote y Don Quijote y Sancho le dicen: ya ha aparecido nuestras aventuras y lo que hicimos en aquel pueblo, eso viene, sí, lo cuenta de esta manera, pues lo cuenta bien. Hablan del Quijote que ya se ha publicado, es graciosísimo. Pero a la vez Don Quijote está muy cabreado porque haya un libro con sus aventuras que son falsas. Es una historia de metaliteratura con unos juegos temporales que te estalla la cabeza, está muy bien.
Pero ¿por qué digo yo que sabemos quién escribió el Quijote falso? Están en la venta esta. Sí. Jo. Llegóse pues la hora de cenar, recogióse a su estancia Don Quijote, trújole el huésped la olla, así como estaba, y sentóse a cenar muy de propósito. Parece ser que en otro aposento que junto al de Don Quijote estaba, que no le dividía más que un sutil tabique, oyó decir Don Quijote: por vida de nuestra merced, señor don Jerónimo, que en tanto que trae la cena, leamos otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Apenas oyó su nombre, imagínate la situación, que está Don Quijote oyendo que van a leer algo de su vida. Apenas oyó su nombre Don Quijote cuando se puso en pie y con oído alerto escuchó lo que de él trataban y oyó que el tal don Jerónimo referido respondió: ¿para qué quiere vuestra merced, señor don Juan, que leamos estos disparates? Si el que hubiese leído la primera parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no es posible que pueda tener gusto en leer esta segunda. Y luego al final sigue la escena, acaban atreviéndose, llaman y pasan al aposento de al lado y se encuentran con don Juan y don Jerónimo, ¿no? Y don Jerónimo, ya hablando con Don Quijote, le dice, a propósito de los personajes, le dice: ni vuestra presencia puede desmentir vuestro nombre, ni vuestro nombre puede no acreditar vuestra presencia. Sin duda, vos, señor, sois el verdadero Don Quijote de la Mancha, norte y lucero de la andante caballería, a despecho y pesar del que ha querido usurpar vuestro nombre y aniquilar vuestras hazañas, como lo ha hecho el autor de este libro que aquí os entrego. Y le hace entrega del Quijote falso. No sea santo de qué discutir tanto quién escribió el Quijote de Avellaneda, porque Cervantes, habiendo como hay, y entonces serían pocos menos, en castellano unos 700 y pico nombres de varón y unos 400 y pico nombres de mujer, de los cuales en el Quijote se usan casi la mitad. Hay cientos de personajes y usa como unos 300 y muchos nombres de varón. Bueno, pues la persona que le dice a Don Quijote: evidentemente vos sois el auténtico, y aquí os entrego esto que es una zarria falsa, podía haberse llamado Fernando, Federico, Manolo o Germán. ¿Pero cómo se llama? Ese personaje se llama Jerónimo. Es decir, Cervantes nos está diciendo, está sometiendo a Jerónimo a la humillación de ser él mismo el que le diga que ese Quijote es una zarria. Es decir, si Cervantes nos lo ha dicho, ¿para qué discutir tanto quién ha sido? Yo creo que está bastante... Yo por lo menos lo veo muy claro, ¿eh? Me iba a preguntar antes, ¿cuál es tu escena favorita del Quijote? Estoy preparando una charla para dentro de unos meses sobre... la voy a titular El Quijote es una risa. Porque hay 7 u 8 claves de humor diferentes en el Quijote. En unas es el camarote de los hermanos Marx, y esa es una escena desternillante, que entran Maritornes, se tropieza, le da con el candil, entra el ventero, el gato al rato, el ratón al no sé qué, y se van pegando todos. La descripción de Maritornes precisamente es también una caricatura. Cuando hacen el bálsamo de Fierabras, que se santigua 700 paternoster, y te lo imaginas, y es los Monty Python riendo, haciendo risas con los ritos católicos, ¿no? Hay... pero voy a elegir una, y además es muy bonita de leer, y además explica varias cosas. El Bacillelmo, Luego os explico también quién inventó el Instituto Cervantes, que lo acabo de leer ahí. La lectura en la venta, vamos a ver. Ya llego. 3 segundos, a ver dónde empieza. Sí. Vale, esta es muy bonita por varios motivos. Están discutiendo... Sí, ya me acuerdo. Don Quijote, como habitualmente, ha salido apaleado,
ha llegado a la venta y está tan molido que se ha subido a descansar. Y están como 12 o 14, entre los que acompañaban a Don Quijote y varios que están en la venta, el ventero, el cura, están discutiendo y explicándole que se había vuelto tarumba leyendo libros de caballería. Vale, pues dice el ventero. Sí, eso lo explica el cura, le está diciendo que se le había vuelto el juicio. Dijo el ventero: no sé yo cómo puede ser eso, que en verdad que, a lo que yo entiendo, no hay mejor letrado en el mundo, mejor letrado que los libros de caballería. Y que tengo aquí 2 o 3 de ellos, con otros papeles, que verdaderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros muchos. Porque cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí las fiestas muchos segadores, y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos de él más de 30, y estámosle escuchando con tanto gusto que se nos quitan 1000 canas. A lo menos de mí, yo sé decir que cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma ganas de hacer otro tanto y que querría estar oyéndoles noches y días. Y yo ni más ni menos, dijo la ventera, porque nunca tengo buen rato en casa sino aquel que vos estéis escuchando leer, que estéis tan embobado que no os acordéis ni de reñir por entonces. Así es la verdad, dijo Maritornes, y a buena fe que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas que son muy lindas, y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos, abrazada con su caballero, y que les está la dueña haciéndoles la guarda, muerta de envidia y con mucho sobresalto. Digo que todo eso es cosa de mieles. ¿Y vos qué os parece, señora doncella?, dijo el cura, hablando con la hija del ventero. Ay, no sé, señor de mi ánima, respondió ella. También yo lo escucho y en verdad que aunque no lo entiendo, que recibo mucho gusto en oíllo, pero no gusto yo de los golpes que mi padre gusta, sino de las lamentaciones que los caballeros hacen cuando están ausentes de sus señoras, que en verdad que algunas veces me hacen llorar de compasión que les tengo. Esta escena es una joya. Primero por la sensación de que puedes estar al calor de un libro como estás al calor de una hoguera. Es decir, que un libro es algo que compartir entre gente y que calentarte y que sacar. Y después porque Cervantes está hablando de algo que no se teoriza hasta el siglo XX, que es el perspectivismo en literatura. Es decir, Cervantes no solamente sabe que una escena la cuentan varios personajes y la cuentan de manera distinta, no solo sabe que tiene que hacer hablar a un arriero con distinto lenguaje que le hace hablar al conde, y hablan distinto, totalmente, sino que sabe que la literatura no acaba de ser literatura cuando alguien la ha escrito, sino que termina de hacerse cuando alguien la lee. Porque quien la lee tiene una edad, tiene unas experiencias, tiene una cultura, tiene un desarrollo vital que hace entender las cosas distinto. Y dice, claro, aquí el ventero, la hija, Maritornes, cada cual que lee los libros de caballería saca algo distinto. Y te está hablando Cervantes de la riqueza de la literatura y del perspectivismo, de la perspectiva. Esa página escasa es una maravilla, por elegir una, que podrían ser más. ¿Y el Instituto Cervantes? Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente. Si os metéis en la página web del Instituto Cervantes... Eso no vale, tienes que saber, ¿no? No, es que sé lo que ponía. Podría buscarlo en internet ahora mismo. Es que aquí sí que lo tengo escrito, pero el Instituto Cervantes se crea en el año 91 y en la página web, según la abres, pone: el Instituto Cervantes es la institución creada en 1991 para dar a conocer el castellano en otros países, patatín patatán. Ese es su objetivo. ¿Qué año has dicho? 91, me parece. 1900. 991, sí. Búscalo por favor en internet. No. Bueno, pues en la dedicatoria de la segunda parte del Quijote, bueno, sabéis que la primera parte del Quijote, hablando en el centro riojano, tengo una conferencia sobre el Quijote en La Rioja. Aparte de haber 7 u 8 referencias a La Rioja en el Quijote, que casi nadie sabe,
Hay también 7 u 8 autores que han escrito cosas, riojanos que han escrito cosas sobre el Quijote. Tengo una conferencia que os la propondré algún día. Perfecto. Bueno, la primera parte del Quijote se dedica a ver si el título completo. Aquí tengo la página, Lee la... El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. Vale, hasta ahí, perfecto. Bien, la primera parte del Quijote se dedica al duque de Béjar, a la sazón también marqués de Gibraleón, conde de Benalcázar y Bañares, vizconde de la Puebla de Alcocer, señor de la villa de Capilla, Curiel y Burguillos. Bueno, pues como aquí dice, es conde de Bañares. Bañares es un pueblecito de La Rioja, de 300 habitantes, donde en mayo voy a presentar el libro. El tipo este, el duque de... Bueno, las cosas no se hacían exactamente como se hacen ahora. Cuando se publicaba un libro, tú no ibas a negociar con alguien que te lo patrocinase, y menos con un duque o con un conde. Tú no eras nadie para negociar con un noble. O sea, tú intentabas negociar con un noble y te daba una patada y te mandaba a Murcia. Sino que la gente escribía las dedicatorias y se la dedicaba a un noble, con la sana intención de, una vez publicado, ir con él debajo del brazo y decirle: oye, te he dedicado este libro, si me quieres dar algo. Bueno, pues el duque de Béjar era un capullo con pintas, no le dio un real. Y por eso el éxito de la primera parte del Quijote fue bastante, pero no le hizo rico a Cervantes ni de lejos. La segunda parte ya Escamao no se la dedica al duque de Béjar, sino al conde de Lemos. Y es muy bonita, muy irónica, muy jocosa desde el principio, hasta el punto de que ya por la mitad, fijaros el recochineo que tiene hablando con todo un señor conde. Voy a publicar con el nombre de segunda parte. Habla del Quijote de Avellaneda, porque está cabreadísimo. Dice, hablando de su libro: y el que más ha mostrado desearle ha sido el grande emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio, con una dedicatoria, con un mensaje personal, pidiéndome, o por mejor decir, suplicándome, le enviase un ejemplar, porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana, y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote. Juntamente con esto, me decía que fuese yo a ser rector de tal colegio. Preguntéle al portador de su majestad si le había dado para mí alguna ayuda de costa. Respondióme que ni por pensamiento. Es decir, es casi literal. El grande emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio pidiéndome, porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote. Esa es la idea fundacional del Instituto Cervantes. Cervantes crea el Instituto Cervantes 400 años antes de que se creara. Y lo crea en el Instituto Cervantes y no le hacen ni una mención al hombre. Bueno, esta era una broma. Pero era una broma, pero era absolutamente verídica. Más cosas del Quijote, da mucho juego. A mí me gusta una cosa de tu libro cuando hablas de tu madre. Si lo puedes contar. No. ¿Cómo que no? Otra cosa, por favor. ¿En la qué? Yo te iba a preguntar si te gustaría haber vivido lo que vivió el Quijote, si te cambiarías por él. ¿Lo que vivió Don Quijote? Sí. Por supuesto. Vamos. No sé qué escritor decía, bueno, está bien, la gente que no lee novelas está bien, si cree que su vida es tan interesante como para no leer las vidas de otros,
Y yo, pues mi vida, estoy absolutamente encantado con ella. Pero, joder, vivir la de Don Quijote habría sido una gozada. Pues a lo mejor en vez de no lees libros de caballerías, pero si lees tantos Quijotes y versiones... Se te va un poquito... Porque un poco la caracterización ya la vas teniendo. Te falta bueno algo en la cabeza. La vacina te la ponemos. Bueno, tengo que decir que la sensación de pequeña locura sí que la tuve. Y eso yo creo que le obsesiona también a Cervantes el que en la vida tienes que buscarte en pequeñas ocupaciones, pequeños objetivos y pequeñas locuras. Y yo cuando de repente me planteo de verdad escribir un libro sobre el Quijote, llámalo locura o llámalo pequeña enajenación, pequeño decir, es que esto no puedo decir que no soy dueño de decir no, lo tengo que hacer y entras en un túnel, en este caso de 4 años exactos, en los que nunca en mi vida recuerdo haber hecho algo con tanta disciplina, acabar de trabajar, llegar a casa, comer, echarme una cabezadita y ponerme 2 o 3 horas a escribir. En total, 4 años, 4.000 horas metidas aquí. Y eso es algo que si no te da un pequeño puntito de locura no lo haces. Sí, sí, es que yo creo que el hecho de contarte esos libros, que cuando has dicho antes, has contado la historia, yo estaba ahí en el consultorio y nadie me llamó ni nada, ni repetí. Y yo creo que te llamaron los libros. Los libros te dijeron, ven, estamos aquí, perdidos. Y una vez que lo encuentras y lees esas glosas, es que no me extraña que te metas ahí porque es increíble. Es increíble. La historia es bonita. Sí. O sea, como que si alguien tenía que encontrar esos libros era tú, ¿sabes? Eso también lo he pensado. Bueno, mucha otra gente podía haber hecho cosas bonitas con ese libro. Bueno, yo paso por ahí, lo veo, a mí no se me ocurre, por supuesto. ¿Sabes? Entre otras cosas no se te ocurre mangarlos, ¿no? No, pero no son los libros los que te llamaron y te dijeron, ven aquí y cógenos. Es eso. Sí, seguramente alguien antes los pudo haber cogido, Claro. pero alguien pasó por allí antes. Llevaban el tiempo, la verdad. Así que alguien los pudo ver y dejarlos. No le llamaron, eso es verdad. Bueno, sí, voy a contar lo de la Teresa, cojones. Es una tontería muy gorda, pero aparte de ser un ensayo novelado, El Quijote es un tratado de filosofía vital, y creo que ese es el término exacto, tratado de filosofía vital. Porque si algo caracteriza al Quijote, por mucho que lo veamos como un loco, porque claro, lleva una bacía encima, que una bacía ahora nos parece elegante, pero tenemos que imaginarlos con un escurre de verduras o algo así para ver lo jocoso de la imagen, ¿no? Pero luego ves cuáles son los propósitos de levantar al caído, de ayudar al menesteroso, de socorrer a las viudas, de hacer... Y dices, es que todas las misiones que se está imponiendo y que a lo largo de 53 ocasiones nos las recuerda, y luego lo demuestra con las acciones, no da el perfil de un personaje loco. Si hay que usar una palabra, da el perfil de un personaje bueno, de alguien que tiene una responsabilidad y que quiere... Y esto enlaza también con cómo se ha venerado a la imagen de Don Quijote en el exilio republicano español, y muy especialmente en el exilio anarquista. Los anarquistas, sobre todo los que se van a Orán en el 37 y así, lo tienen de libro de referencia y se escriben varios libros pequeños sobre eso y tal, y efectivamente tiene que ver con el espíritu anarquista. Don Quijote repudia el Estado y el poder estatal. Y los anarquistas, nosotros, la idea que tenemos del anarquismo es que fuera el Estado y fuera las estructuras de poder,
pero el anarquismo tiene dos caras, como una moneda. Fuera el Estado, pero a cambio hay una responsabilidad personal. Es decir, el anarquismo tiene una ética de que el Estado puede desaparecer si nosotros no somos gilipollas perdidos, no somos egoístas, no somos gente adocenada, no somos gente que está siempre trapicheando, siempre pisando al de al lado, sino que somos gente con cariño al prójimo, gente con un humanismo, con una responsabilidad, y que queremos que nuestra vida tenga un recorrido que nos haga llegar al final, y esto es muy del siglo de oro, del gran teatro del mundo, que antes no estábamos, después tampoco, y en el rato que estamos, eso lo tenemos que hacer bien, y tenemos... Esa es una ética anarquista, una ética de responsabilidad personal para que se hagan las cosas bien y que la sociedad funcione aunque no haya Estado. Y por eso, permanentemente, el Quijote se empeña en que hay que hacer las cosas, no hay que ser un pusilánime, no hay que hacer... y hay que procurar que las cosas funcionen. Y yo en un momento dado vi que para hacer eso hay 1000 formas de estar ante la vida, no hay una receta, hay 1000 recetas, y de pasar bien por la vida. Y me acordé de la tontería de que desde que yo era pequeño, que paseaba por la playa de Laredo hace... ¿cuánto hace? Que hace 40 y muchos años, casi, no, más, 50 años. Y me acordaba que paseaba por la playa con mi madre de la mano, que entonces este era yo y esta era mi madre, y ahora esta es mi madre. Y no veía a nadie hacer eso, pero mi madre siempre se agachaba, cogía un cristal y se lo guardaba en la mano, y siempre llegábamos, después de ir al pueblo desde el Puntal, 3 kilómetros de playa, llegábamos y cogía 4 o 5 cristales y no había ni papeleras, no había paseo marítimo, ni siquiera papeleras. Y se preocupaba, nunca se afiliaba a ningún sindicato, a ninguna organización, ni ONG, ni Amnistía Internacional, pero se preocupaba de que si pudiera evitar que alguien tuviera un accidente, ella lo evitaba. Sin ostentación, sin alaracas y sin... Era una coherencia que dije, bueno, Don Quijote es una forma de estar ante la vida, enfrentándose siempre a todo, pero hay mis formas de ser coherente en la vida, y una era esa, y lo cuento en una página, ya está. Ya ves. Porque venía a cuento. El otro día por mi calle, perdonad, había un chaval en bicicleta pasar y vergüenza, levantaba, madre. es una vez, y levantó la tapa de la comida. Y con la mano así levantada la tapa le di 5 euros. Y yo no me lo gasté nada. Pues ya ves. Pues ya ves. Por eso a lo mejor digo tanto. Vale. Y hay una cosa del Quijote que creo que se le ha dado menos importancia de la que tiene, pero creo que es de las joyitas de la literatura, de la poesía del siglo de oro. Porque son 5 versos que son tan cantarines, que no te das cuenta de lo que tienen detrás. Dice, esto viene en el último capítulo del Quijote, cuando ya se ha muerto, la han enterrado, tiene una tumba y le han puesto una lápida. ¿Qué pone en la lápida? Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Se puede decir de muchas maneras. Aquí está el hidalgo coraginoso, que no era un vago, sino que a tanto extremo llegó de atreverse a hacer cosas, que la muerte, cuando le llegó esa idea del siglo de oro de la muerte como una guadaña la muerte, cuando lo mató, no triunfó, porque él ya había triunfado. Es decir, si la vida la has vivido como Dios, si la has aprovechado, es un carpe diem permanente el Quijote, te está diciendo, que mañana no sabes, haz bien lo que tienes que hacer, que la vida no triunfó de su vida con su muerte. La leo otra vez, que me encanta. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Es muy cantarina, pero es que es difícil decir más con menos palabras. Es una pasada esos 5 versos. Y eso es lo que pretende el Quijote.
Don Quijote, cuando ya Dulcinea ya es inalcanzable, cuando ya le han vencido, pues se convierte en Alonso Quijano, la locura se ha terminado. Creo, y es otra conferencia que estoy terminando, hace un pequeño alegato por la eutanasia, hace un pequeño alegato en las últimas páginas, hablan Don Quijote y Sancho, hablan de la melancolía, que es tanto decir hasta el siglo XX la palabra depresión, ahora que se habla tanto de la salud mental, no existía. Históricamente se habla de la melancolía, pues tienen un diálogo sobre la melancolía. Sancho le riñe, le dice, venga, que no hay nada peor que dejarse desesperar, que dejarse morir, que suicidarse sin que nadie le mate, sino más que la melancolía y no sé qué. Y hay un debate muy interesante que te está hablando de la eutanasia, que te está hablando de cuándo la vida deja de tener sentido y si deja de tener... Cervantes no concluye nada, muchas veces te da las opiniones, te las deja y tú coge lo que quieras. Y Cervantes simplemente, bueno, ya ha dejado de tener sentido su vida, lo deja morir. Pero creo que hay incluso un mensaje para que le des una vuelta al tema de la eutanasia. Es decir, hay tantos aspectos en el Quijote, es tan apabullante el contenido que tiene, que yo las últimas veces que lo he leído me ha dejado loco. Digo, es que es increíble que tenga tanta sustancia. Una cosa, has hablado del contenido filosófico, te has extendido bastante en el contenido filosófico puro, digamos, de Don Quijote. Sin embargo, a mí me gustaría que nos contaras también algo del contenido filosófico vulgar, por decirlo de alguna manera, total de Sancho. Es decir, la filosofía de la vida de Sancho, con experiencias suyas de la vida que lo resume en refranes, que en 4 palabras dice maravillas. Si nos pudieras hablar de esto. Vale. A Sancho, el Quijote muchas veces se ha pecado de analizarlo de una forma esquemática y se ha dicho, vale, son 2 personajes, aquí hay un Tajo insalvable y Don Quijote es austero, es idealista, es filosófico, y Sancho es comilón, va sobre el terreno, es la filosofía. Creo que hay un aspecto que yo por lo menos no he encontrado, que se ha escrito poco sobre las diferencias entre un personaje y otro. Y es sobre el tipo de cultura de un personaje y otro. Y estamos en un momento en el que la imprenta lleva ya un siglo y pico funcionando, pero los libros son carísimos, el 3-4% de las mujeres saben leer y el 7-8% de los varones, no más, y casi todo el que accede a la cultura o a la literatura lo hace en una venta oyendo leer o no lo hace leyendo. Y la gran diferencia entre Don Quijote y Sancho es que la cultura de Don Quijote es una cultura clásica. Ha leído mucho, cita a los clásicos, cita a Homero, es una cultura de gente que ha vivido hace mucho y que la ha llegado a través de los libros. Sancho es analfabeto, su cultura es 100% oral. Es la cultura del vecino, de su madre, de la madre de su madre y de la madre de la madre de su madre. Es todo cultura de la tierra y cultura de... Y esa creo que es la gran diferencia, las 2 culturas distintas que reflejan Don Quijote y Sancho. Y la de Sancho pues es más carnal, tiene que ver con el materialismo, pero con el materialismo más biológico. Cuando dice tripas llevan corazón, que no corazón tripas, cuando dice vale más un diente que un diamante, es decir, te está diciendo, y además no porque sea cultura biológica, es decir, de valorar un diente en lo que ahora vale, pero imagínate en el 17, tiene que ver con una cultura de los teóricos socialistas como Walter Benjamin, que venía a decir que sí, y este era un filósofo de mucho pedigrí, ¿no?
pero que todo lo más erudito, lo más elevado del ser humano, las construcciones poéticas más, sino más prosaico, no serían posibles. Es decir, si no tienes el sustento, no es posible. Si no tienes ausencia de dolor, hay otra frase, pero mira, esta no sé si es de Sancho de Don Quijote, que dice que no hay mayor enemigo del amor que la hambre. Y cuando tienes hambre es muy difícil preocuparte de los demás, es muy difícil escribir poesía. Y no sabría decirte, porque además hay una cosa, sobre esto sí que se ha escrito mucho, y es cómo dos que duermen en el mismo colchón se hacen de la misma condición. Pues Don Quijote y Sancho dialogan tanto y hablan tanto que al final Sancho hace muchas quijotadas y habla de aventuras y no sé qué, y Don Quijote acaba siendo un poquito más sensato y más materialista. Es decir, se acaban impregnando mucho uno de otro. Y no sé si eso es deliberado. Yo creo que no, que hay muchas cosas que son deliberadas en el Quijote y hay otras que simplemente le salen. No sé si cuando las ha escrito ya se ha dado cuenta de lo que está haciendo. No creo que sea deliberado. Por ejemplo, al principio de la segunda parte del Quijote, le hace decir al narrador que en esta segunda parte, según dice el primer autor, porque ya sabes que el Quijote lo encuentran en unos papeles en el Alcaná de Toledo y es un moro mentiroso el que los ha escrito y tal, según dice el primer autor, que Sancho va a ser tan protagonista en esta segunda parte o más que su señor. Es decir, hay cosas que sí que son deliberadas, que las tiene en la cabeza, pero hay otras muchas que yo creo que le van saliendo y que no sé si... como esa impregnación entre la forma de ser de uno y de otro. Tengo la sensación de que hablo mucho. Seguimos teniendo tiempo, ¿verdad? Sí. Ya hasta que no vea bostezar a la gente... No, vamos a hablar de cosas bonitas, de la Iglesia. La Iglesia hemos tocado. De la violencia contra la mujer. Hay temas que son absolutamente increíbles en el Quijote. Bueno, de la violencia sobre la mujer no voy a hablar porque tenéis en internet, os metéis, ponéis Ateneo Riojano, charlas sobre el Quijote, y hay una conferencia que di hace un mes sobre, se titula Feminismo en el Quijote, que os vais a caer de culo si la veis, dura una horita escasa. Y hablo de cómo es increíble cómo se trata a la mujer en el Quijote. En una época en la que todos los autores... Se habla mucho de violaciones. En El alcalde de Zalamea el argumento es una violación. En Fuenteovejuna el argumento es una violación. Es decir, la violación es algo permanente en la literatura del siglo de oro porque era algo permanente en la sociedad. Y la violencia contra la mujer continua. Pero en todas las obras clásicas la violación se trata como algo, una cuestión de honor. Si los oficiales del ejército han pasado y han violado, o el comendador ha violado a la hija del alcalde, lo que se ha ofendido no es a la chavala, que bueno, pues si sufre o no sufre, deja de sufrir. Se ha ofendido el honor de la familia, el honor del pueblo, el honor de la clase social contra el comendador, pero es una cuestión de honor. Cervantes no. Cervantes habla de la violencia y habla con ternura y con preocupación hacia las que están sufriendo la violencia. Es un enfoque totalmente distinto que en su época. Y habla de situaciones que ningún otro habla. Y habla dejándolas caer, y tú lo lees y una de las últimas, por ejemplo, es que es espeluznante, pero si no te lo dicen a veces no te enteras de lo bruto que es, ¿no? Está Sancho, está en Barataria de gobernador y ha salido a hacer la ronda con 18 de sus corchetes y secretarios y soldados y demás.
Miguel Turra. Sí. Está haciendo la ronda y se encuentra con un chavalillo joven que huye. Y claro, le dan el alto, lo cogen y dicen, ¿tú de qué huyes? ¿Qué haces por aquí de noche? Y lo desenmascaran, joder, y no es un chavalillo, es una niña. Y claro, la niña se tiene que explicar qué hace de noche por ahí. Y dice, es el caso, señores, respondió ella, que mi padre me ha tenido encerrada 10 años ha, que son los mismos que a mi madre come la tierra. En casa dicen misa en un rico oratorio, y yo en todo este tiempo no he visto el sol del cielo de día, ni la luz ni las estrellas de noche, ni sé qué son calles, plazas, ni templos, ni aun hombres, fuera de mi padre y de un... Bueno, y va contando cómo por fin se decide y le pide a su hermano que por favor le preste ropa y le ayude a salir de casa para ver, por lo menos para ver la calle. Esa es una historia absolutamente insustancial, que la cuenta en 2 párrafos. Y luego ya sigue otra cosa. Y además Sancho se permite decir, Sancho es un bruto en esta ocasión, le dice que la que quiere ver también quiere ser vista y tal, que mejor está en casa. Pero ¿qué es lo que acabamos de leer? Acabamos de leer que para que a la niña no la violen y el honor de la familia por generaciones vaya al traste, su padre la tiene durante 10 años a una niña, desde los 6 hasta los 16, sin pisar la calle. Eso es espeluznante, eso es una atrocidad. Pero eso son cosas que se daban y que Don Quijote las cuenta. Don Quijote van saliendo cosas de estas que te hacen, que son pequeños aldabonazos que dices, hostia, no. O que Teresa Panza se queje de que lleva el apellido Panza. Que a buenas me tenía que llamar Cascajo, que es como se apellidaba a mi padre. Digo, se está quejando de que pierde el apellido. Cosa que ahora Melania Trump o J.K. Rowling o Marie Curie, ahora en todos los países civilizados pierden... A nosotros en España nos cuesta creerlo y entenderlo. Pero por ahí se casan y J.K. Rowling se separó de su marido hace ya 20 años y sigue teniendo el apellido de su marido, del que se separó. Bueno, pues hace 400 años Teresa Panza se enfada y el narrador dice que es costumbre en La Mancha poner en las mujeres el apellido, y la Teresa Panza se queja. Dice, ¿por qué tengo yo que perder el apellido? ¿A quién se le podía ocurrir eso? A nadie. Vamos, son cosas que se daban por... Pues bueno, a Cervantes eso... Decía, ¿eso por qué? Y lo pone por escrito. Sobre la mujer y sobre la iglesia, yo no me quiero ir sin hablar de la iglesia. Es que todavía estoy por explicarme cómo diantres se pudo publicar este libro. Este libro es una patada en la boca a la Inquisición, pero una patada permanente. En el Quijote, ni en la primera ni en la segunda parte del Quijote se les ocurre pisar una iglesia. ¿Para qué? No bendicen la mesa, no se santiguan, no rezan. En la segunda parte, alguna vez, cuando se va a entrar en batalla, un par de veces se le escapa y se encomienda a Dulcinea y a Dios. Vale. Empiezas a leer y pasan capítulos y la palabra Dios ni siquiera en boca de un personaje aparece. Nadie dice, por Dios que yo... Cuando en la literatura Dios no aparece por ningún lado. Y sin embargo, la primera escena importante del Quijote, ¿qué es? Una parodia de un auto de fe, donde van a quemar los libros como si fuera un auto de fe, y el cura es el que va leyendo y va opinando y dice, este que se salve, y a la biblioteca, este que lo quemen. Y es porque la Inquisición no se manchaba con sangre, era el brazo civil el que ejecutaba, es el ama la que coge el libro, se lo echa debajo del brazo, va a la ventana y lo tira. Se está desternillando, está haciendo una parodia de un auto de fe. Eso en la primera parte. Luego continúa con 14 chacotas que te meas. Bueno, la única censura que hay en el Quijote
entre la versión de enero del 1605 y la de marzo, en esos 2 meses, la única escena censurada es un párrafo así de gordo, que aparece en la primera parte, en la primera edición y en la segunda no, en la que cuando va a Sierra Morena y se va a hacer penitencias, y es muy gracioso porque va en camisón y se pone a dar la vuelta y se pone a hacer el pino, y Sancho, que lo ve, que tenía que llevar la carta a Dulcinea, dice el narrador, se da media vuelta por no ver lo que le iba a hacer daño a los ojos. Son los colgajos del otro ahí que se ha puesto boca abajo, ¿no? Pues en la siguiente escena, para rezar, hace un rosario con el faldón del pijama. Y hace una serie de nudos y uno más gordo. Toda esa escena, todo eso que lo explica, parece demasiado sacrilegio contra el rosario sagrado, y en la siguiente edición coge unas agallas de un roble y hace un rosario, punto. Y lo que es un párrafo así lo deja en 3 líneas. Es la única censura que hay en el Quijote. Bueno, pues en la segunda parte se habla más de Dios, de la Iglesia y tal, pero atención, se habla muchísimo más. Pero la primera escena, en el primer capítulo de la segunda parte, ya lo hemos comentado antes, venía Sansón Carrasco con la edición del Quijote, de la primera edición del Quijote, con las primeras aventuras, y hay una discusión de Don Quijote con el cura. Y el cura dice, pero de verdad, don Alonso, ¿pero usted se cree en serio que existieron los gigantes? Y claro, don Alonso, Don Quijote, se cabrea y dice, ¿cómo que no existieron los Quijotes? Y le dice, bueno, por no buscarla, le dice, la Sagrada Escritura, que no puede faltar un átomo a la verdad, nos habla del filisteazo ese de Golías. Y si en la Biblia vienen los gigantes, ¿cómo puede usted decir que no existieron? Y claro, eso te hace risa, y dices, joder, que... Pero luego lo piensas y dices, o sea, no has mencionado la Biblia en toda tu novela de 1000 páginas. Y usas la Biblia para esto que es un sacrilegio, para esto que si lo escribe hoy alguien, abogados cristianos te mete una querella. O sea, coger la Biblia para ese choteo. Digo, yo no sé la Inquisición cómo todas estas risas contra la Iglesia, porque es un permanente... Cervantes era católico y practicaba, pero se le llevaban los demonios con los meapilas, con la Inquisición, con Trento y con todos los gilipollas. Y con cosas que veía en la Biblia que decía, esto no... Era un cristianismo humanista, de entender el cristianismo como un consuelo entre personas que tenemos una vida limitada y tal. Era una actitud cristiana muy distinta a la de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y se permite un cachondeo con la Iglesia que no se lo ha permitido nadie, y menos en esta época donde la Inquisición estaba... ¿Cómo se logra publicar esto? Y esto es de mi cosecha, seguramente no será así, pero le he dado 1000 vueltas y no se me ocurre otra explicación. A ver si tiene coherencia. Cervantes había publicado cosas, pero era un escritor de medio pelo, no conseguía llevar a las tablas sus obras porque ahí estaba Lope, que se comía todos los garbanzos. Tenía la Galatea, había publicado, las novelas ejemplares estaban por publicar todavía. Bueno, pues este señor viene con un libro debajo del brazo que dice claramente, pero además en varias ocasiones, que su única intención es desterrar de la faz de la tierra la mala hierba de los libros de caballería. Es un libro escrito contra los libros de caballerías, porque los libros de caballerías no decían más que sandeces y hay que desterrarlos, punto. Y la Inquisición, claro, la Inquisición le tenía la guerra declarada a los libros de caballerías, por varios motivos. En los libros de caballerías había escenas, no voy a decir de sexo explícito, pero casi. Había escenas muy subiditas de tono. Las mujeres tenían deseos sexuales y lo explicitaban.
había duelos y la gente se tomaba la justicia por su mano, es decir, el monopolio de la violencia se escapaba de las manos de la Inquisición y del poder central. Y lo más importante, eran entretenidos y la gente los devoraba. Y mientras se leyeran libros de caballerías, la gente no leía la leyenda áurea, las vidas de santos, el Vox Santorum o la Biblia. Es decir, todo el tiempo que dedicaba la gente a leer una cosa no leía lo que tenían que leer. Con lo cual viene este escritorcillo diciendo, con esto ya nadie va a leer los libros de caballería porque se van a dar cuenta que son una gilipollez, que no valen para nada. Y dice, pues te lo compro. Venga, para adelante. ¿Y de qué va? Por cierto, que no me he enterado. De un tío que está loco y que hace tonterías. Qué gracioso. Lo leen y se creen que es un libro gracioso y sin más le dan el aprobado. El parapeto que tiene Cervantes, que esto sí que creo que es deliberado, porque si no también no lo puede hacer, es que todas las cosas que dice, todas las opiniones contra el poder, contra la iglesia, las está diciendo un tío que está chalado. Con lo cual, como los borrachos, los niños, los locos dicen la verdad, pero no hay que hacerles caso, pues ese es el primer parapeto que se pone Cervantes para decir que esto no va en serio, que estoy diciendo esto, pero ya ves que luego dice lo contrario, que no le hagas caso. Y luego lo dice, ¿quién escribe el Quijote? Se encuentran en Alcalá de Toledo unos papeles firmados por un tal Cide Hamete Benengeli, que luego los tiene, un morisco aljamiado los tiene que pasar al castellano, los tiene que traducir. Cide Hamete Benengeli, que es Cid, señor, Hamete, adorador de Benengeli, de berenjenas. El señor adorador de berenjenas, que era un moro, y lo dice expresamente, de la raza de los moros que son mentirosos por naturaleza. Es decir, lo ha escrito un tío que no dice más que mentiras, y es la historia de un loco. Con esos dos parapetos, yo ya puedo decir lo que sea, porque son todo tonterías. Y yo creo que la Inquisición no se dio cuenta de la sustancia que tenía este libro, y por eso lo dejó publicar. Si la Inquisición lee despacio este libro, no solo no lo publica, sino que Cervantes habría tenido problemas. Es un libro muy sacrílego. Puedes hacer algunas lecturas de él y no creerte lo que estás leyendo. Es una hipótesis, ¿eh? No sé ni qué es. Tenemos un vino luego, ¿eh? Venga, que nadie se quede con ganas de hablar. Quique, no has dicho nada. Mande. Yo vino. Murcia, venga. Yo, la pregunta que te iba a hacer ha sido la misma que te ha hecho él. Justo cuando iba yo a hablar, me ha dicho Juan, nos hemos leído el pensamiento de este señor. Yo lo único que tengo que decir es que me ha sorprendido mucho la lectura de tu libro. Me ha sorprendido muchísimo, para bien. Me había quedado sin respiración. Quiero echar un elogio porque está muy bien traído. Muy bien traído. Lo he disfrutado mucho para lo mucho. Aunque Cervantes no llega a decir en ningún momento que lo del manuscrito del Moro se lo había inventado. Exactamente. Ahí te doy toda la razón. Hay muchas más cosas que hablar sobre el Quijote, ¿eh? Pero, de todas formas, yo venía aquí con dos objetivos. Pasarlo bien, que se lo pasase bien al resto de la gente, claro, y que se nos quedara el gusanillo de... Me he encontrado, llevo ya muchas presentaciones, me he encontrado primero que hay menos gente de la que yo pensaba que se ha leído el Quijote, y segundo, con un comentario muy reiterado de que el Quijote es un libro difícil de leer, que es un castellano muy arcaico. Y yo, la verdad, a los que me han dicho eso, hemos cogido párrafos al azar, los hemos leído, y digo, vale, esto se puede decir con otras palabras, pero ¿qué es de aquí lo que no has entendido?
Dice, no, no, está claro. Y coges otro párrafo y puede ser que cojas 7 párrafos y en los 7 encuentres 2 palabras que no se entienden. Pues vas al diccionario y las buscas. Es decir, el Quijote de verdad es extremadamente sencillo de leer. Y si hay algo que no entiendes, pues si estás en el cine y una película de acción hay algo que no paras la película, no. O sea, sigues leyendo y sigues disfrutando y no pasa nada porque algo se te ha quedado sin entender. Yo de verdad, el Quijote se lee fácilmente y cuando entras en él es una gozada. Así que mi intención es que los que lo hayáis leído lo volváis a leer porque se disfruta releyendo, se disfruta que pa' qué, y los que no lo hayáis cogido, pues que lo cojáis. Yo quiero preguntarte un tema de tipo personal. Yo soy soriano, de un pueblo de Soria, y claro, ver Quijote de Valdeavellano me llamó la atención muchísimo. ¿Qué vinculación tienes con Valdeavellano? Pues que mi suegra era de ahí. Pero no has contado por qué el título ni esas cosas. Ah, es que la primera nota, esta es la primera nota de este librico, viene, la verdad que tenía toda la gracia Cervantes. 1605 tiene 57 años y hace 20 años que no ha publicado, con lo cual va a salir a plaza pública a enseñar una cosa que ha escrito y eso da cierto apuro. Cuando escribes algo, te pones en una situación de inferioridad con respecto al que te está leyendo, porque tú de él no conoces cosas que él de ti sí, porque te lo ha leído. Es decir, cuando publicas algo te da cierto pudor, y sobre todo te da pudor que quien lo vaya a leer diga, o vaya... Entonces, en el prólogo que escribe Cervantes, que es muy bonito, desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno? Bueno, pues de esta palabra, un hijo seco, avellanado, yo estoy en Valdeavellano Vetera en un jardín que tengo varios avellanos plantados y casualmente no hacía muchos meses me había leído El Quijote de Avellaneda. Con lo cual, en la primera nota del libro pone avellanado, ja, 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 de Valdeavellano, empezamos bien. Y ese juego de palabras es la chispa que dices, avellana, avellanado, Valdeavellano, Avellaneda. Una avellaneda es fresca, frondosa, húmeda, y algo avellanado es lo contrario, es algo seco. Entonces, ese juego de palabras rocambolesco, que parece que está hecho adrede, que de forma natural es difícil montar un juego de palabras tan complicado y tan... pues me hizo... me dio el empujón para seguir. Y luego la ilustración de la portada. Esta portada no pone el autor porque tiene 3 autores. Yo hice la foto, Carlitos diseñó la portada y luego en la imprenta una chica, Marisa, le dio la forma definitiva. Es una avellana avellanada. Que es que de esto he oído desde el coño insumiso hasta la mandorla mística. Es decir, he oído de todo de esta foto. Y la verdad que es muy sugerente y estoy encantado porque en el Quijote, en cantidad de escenas, no sabes bien si cuando expulsan a los moriscos no sabes bien si está a favor o en contra. Cuando está hablando de fulanita que hace no sé qué, no sabes bien cuál es es un juego de sugerencias y de ambigüedades y de no saber a qué carta quedarte, y dije, pues esto es perfecto. Visto de lejos no se sabe ni lo que es. Me pareció muy del Quijote, ¿no? Muy al pelo. Gracias por la pregunta. Pero es una avellana avellanada. Es una avellana avellanada. Está seca.
Que no Sí, tiene sí, sí. fruto. Es una... De las que nacen sin fruto. Exacto. Sí, sí, eso ya en el libro ya no. En el libro, en el ínterin, cuento la inteligencia de los avellanos. ¿Sí? ¿Suficiente? Pues venga, besitos. Yo para terminar quería darte las gracias. Perdón, quería darte las no soy gracias. yo quien para cerrar este acto. No, eres quien para... Pero de verdad, yo me he quedado encantado. Por supuesto que voy a retomar la lectura porque has hecho una disertación bárbara. Me he quedado... Bueno, he visto cosas que no había visto. Y lo dicho, te doy las gracias, os doy las gracias a todos vosotros. Y como bien ha dicho, y como solemos terminar aquí en el Centro Riojano, ahora vamos a pasar a tomar un vino de Rioja.